Buenos días, Raúl. Muy buenas. Buenos días a todos. Eh, Tenemos que decir que ha tenido buena acogida, mejor de la esperada, el primer episodio. Así que aquí estamos con un segundo. Y esta vez vamos a procurar seguir con la misma naturalidad, la misma honestidad que caracterizó al primero y por la que nos han alabado. Pero sí que vamos a intentar estructurar un poquito mejor y en ese sentido pues hacer un discurso un poquito más organizado, sin estar encorsetado en un guión, pero una cosa va a seguir siendo muy distendido, pero pues con un poquito más de rigor en ese sentido, ¿no? Sí, para que no se nos vaya de las manos tampoco el asunto bueno, y podamos dar más calidad en estos vídeos. Fenomenal. Muy bien. Raúl, ¿por qué no nos cuentas un poquito el tema que bueno, ha sido iniciativa tuya? O sea que... Sí, hoy vamos a hablar un poco de las pantallas, de la aplicación de las pantallas en la educación y de los problemas o no que eso está teniendo en los chavales, en los jóvenes. Es un tema que bueno, una vez que lo planteamos nos hemos dado cuenta de que es muy profundo, muy amplio y tal, y bueno, vamos a intentar dar unas pinceladas un poco y ver por dónde vamos. Hemos seleccionado una serie, digamos, de premisas que queremos dejar claras antes de iniciar el debate para pues, que no termine siendo esto un diálogo de besugos, ¿no? Y tener, digamos, unas máximas, por así decir, ¿no? Unos puntos de partida en común y de esa manera ir construyendo sobre esa base. También hay que decir ante todo que ni Raúl ni yo somos expertos en neurología ni temas de estos, que es un tema del que vamos a hablar bastante, vinculado a las pantallas, todo el tema de estos diagnósticos que vienen tan frecuentemente en nuestra academia, de trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y vamos a intentar quizás, bueno, aclarar, es que como digo, no somos autoridades en la materia, pero a través de la observación y de la experiencia creo que hay bastantes conclusiones que pueden ser interesantes también para los oyentes, ¿verdad? ¿Recuerdas, Raúl, cuál es el primer interrogante que tenemos que esclarecer antes de meternos aquí en terreno fanático? Sí, me gustaría hacer una aclaración, porque es verdad que este es un tema que es un poco, se da cierta batalla bizantina entre la gente que está como muy a favor de la tecnología y por el mero hecho de ser tecnología, ser nuevo, es beneficioso per se, y por el otro lado nos vamos a encontrar gente que se opone a ello, igual solo ver la parte mala de la tecnología y tal. Nosotros lo que has dicho, no somos especialistas, simplemente nos hacemos eco de una realidad que vemos aquí y lo vamos a intentar exponer. Y la premisa de la que partíamos es que partíamos de que la aplicación de las pantallas en la educación probablemente sea más negativa que positiva. Entonces, si vemos que eso está siendo perjudicial, ¿por qué se sigue incidiendo en aplicarla? Partimos de esa premisa. Así es. Entonces, bueno, digamos que lo que hay que esclarecer es, primero, si una pantalla en sí es perjudicial o no, y en segundo lugar, si todas las pantallas son iguales, si es lo mismo un televisor que un iPhone o que una tablet, etc. Entonces, respecto al primer interrogante, si son o no perjudiciales las pantallas, desde mi punto de vista, sin duda. Sin duda. En los últimos años hemos visto un incremento. Le pregunté a nuestro querido ChatGPT la cifra exacta, pero no sé si ha triplicado en los últimos 5 o 10 años los diagnósticos de estos síndromes, ¿no? El TDA o TDAH, y coincide, que ya sabemos que no tiene por qué haber causalidad, puede ser una mera correlación, pero sí que es un primer indicio que nos lleva a sospechar y a poner el foco en la reciente aparición de estos dispositivos y sobre todo vinculado también a las redes sociales, ¿no? Entonces,
punto de partida para mí es que sí, que son perjudiciales. Ahora bien, hay que ver en qué grado, porque la literatura científica que yo he podido explorar así recientemente, no he sido tan diligente como Raúl, que sí que ha hecho bien los deberes y ha buscado cifras y datos más consonantes y tal, pero el poquito que sí que he investigado, he visto que son muy cautos, ¿no? Hay como, desde mi punto de vista, quizás un poco una falta de osadía, ¿no? de audacia por parte de los científicos a la hora de establecer un vínculo de causalidad entre una cosa y la otra. Se dice que el componente genético está demostradísimo cuando se trata de este tipo de trastornos, pero se habla mucho de epigenética, de genes que están ahí latentes, que se activan cuando reciben unos ciertos estímulos, y se deja ahí la cuestión. De hecho, se hace mucho énfasis en que estas pantallitas o el entorno no causa el déficit de atención, no lo causa como tal, sino que lo agudiza o lo agrava de alguna manera. Habría que ver, tampoco hay una muestra muy amplia, ¿no? Es un fenómeno muy reciente, entonces tampoco se ha podido explorar a lo mejor de la debida manera, ¿no? Con ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Hablamos mucho de epidemiología y de observación, la que hacemos tú y yo. Entonces, claro, siempre te encuentras con ese problema, que es muy difícil demostrar causalidad. Ahora bien, como se suele decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, es decir, es muy probable que en el pasado fuera, porque cuando hablas de esto, ¿no? Del incremento de casos, tal, muchas veces se achaca, no, es que ahora se diagnostica más. Probable que a día de hoy se diagnostique más, indudablemente, pero también puede ser que es una generación que se está criando, es la primera generación que se está criando con pantallas desde que nace. Entonces, a lo mejor por ahí es una línea a investigar. Como dice el psiquiatra José Luis Marín, él dice que somos la primera generación que se ha criado con el teléfono mientras come, ¿sabes? Y que la mirada de un padre, de una madre, mientras estaba alimentando a su bebé o a su niño, era muy importante. Y hoy se pone una pantalla desde el momento en el que nacen. Y solo tienes que ver un bebé cómo se queda absorto mirando esa pantalla. Entonces, más allá de problemas de TDAH, TDA y problemas neurológicos y tal, todos los especialistas señalan problemas de concentración, problemas de sueño en los jóvenes, adicción a móviles. Sin querer abrumar con datos, ¿sabes? Sí que tomé unas cuantas referencias y, por ejemplo, dicen el 41% de los niños de 10 años tiene móvil. Esta cifra sube al 92% cuando hablamos ya de alumnos de la ESO. Y participa en redes sociales. El 10% entre 10 y 20 años dedica más de 5 horas diarias. Y más del 80% de entre los 12 y 18 años dedica al menos 4 horas al día. ¿Sabes? 5 de cada 10 niños duermen con el móvil en la habitación. Son problemas, es decir, podemos obviar esa tal, decir, bueno, la genética influye, pero hay una realidad que es los niños, adolescentes, estudiantes, tal, tienen un aparato en la mano y la mayoría de los casos sin un control paterno probablemente, porque no pueden controlar eso en su habitación, en el colegio, en la academia. Es decir, cuántas veces aquí, por ejemplo, vamos a hablar de casos prácticos, te das la vuelta tal y el niño aprovecha, saca el teléfono. Se lo dices una vez, otra vez, otra vez. No vale, tienen dependencia. Una dependencia absoluta de ese aparato. Totalmente. Haces muy bien puntualizarlo. Me he centrado, nos hemos centrado quizás mucho en TDA, TDAH, pero incluso el que viene sin diagnóstico ves que tiene problemas muy similares. Evidentemente, quien requiere una academia suele ser el que más renquea, ¿no? el que más dificultades tiene, pero nos encontramos con alumnos de buenas notas que vienen aquí a perfilar, ¿no? A buscar la excelencia y sigues viendo en ellos este tipo de problemas de concentración. Le cuesta un poquito menos, quizás porque tiene más disciplina o por el motivo que sea, el sentarse, el leer un enunciado o leer un texto en la asignatura de lengua o de historia, pero
haciendo la comparativa generacional quizás con respecto a ti o a mí, que yo personalmente yo tampoco era un estudiante excelente, ni mucho menos, pero mi capacidad de concentración y de foco en la tarea por un periodo que para mí o para nosotros sería razonable en espacio de media hora, yo qué sé, es que eso es un abismo. Es que hoy en día estamos hablando de que no son capaces de sentarse 5 minutos a leer en profundidad un texto. Y eso lo ves, ya te digo, tanto en el que saca buenas calificaciones, en menor medida, naturalmente, pero quizás se está convirtiendo un poquito en el factor determinante a la hora de ver quién es un buen estudiante hoy en día, ¿no? Sí, al final la atención es un recurso finito. Es decir, tú no puedes prestar atención a 2 tareas a la vez, por mucho que hablen del multitasking. Está demostrado que no se puede prestar atención. Entonces, la atención es un recurso finito y digamos, es la que regula la entrada de información en la mente de los chavales, en la mente de todo el mundo. Entonces, si ellos tienen la atención puesta en otra cosa, no la pueden tener puesta en una lectura, y ya no en una lectura, es que empieza a ocurrir hasta con el propio contenido digital. Si se va más y eso las redes sociales lo saben, los algoritmos de las redes sociales lo saben, que son vídeos cortos los que impactan. Es decir, vídeo de 5 minutos, el chaval ya se le empieza a hacer bola. No digamos ya una película, ¿sabes? Pero en la lectura es verdad que es mucho más acentuado. Entonces, de ahí los problemas de análisis de texto, de entender un problema, es decir, ponerse delante de un problema matemático y no saber abordarlo porque no saben, o sea, no entienden ni siquiera el enunciado el problema. De ahí que muchos estén diciendo que la atención es el nuevo coeficiente intelectual, que aquellos alumnos aquellas personas que sean capaces de tener atención, ser capaces de poner foco en la tarea, de no distraerse y tal, van a llevar una ventaja competitiva respecto al resto. Bueno, aquí en la academia, el caso más paradigmático quizás que hemos encontrado es un colegio que tampoco hay por qué nombrar, ¿no? Pero es un colegio aquí de la zona, donde se introdujo el tema del Chromebook, por ejemplo, con mucha fuerza, desde edades muy tempranas, incluso ya desde primaria, si no me equivoco, y bueno, un fracaso estrepitoso en todos los sentidos. Incluso las asociaciones de padres y todo se manifestaron con mucha vehemencia, hasta tal punto que han tenido que recular de manera no absoluta, no lo han retirado por completo, pero sí que hemos visto que no funcionaba. Y es una cuestión incluso de sentido común y de experiencia personal. Yo nunca he sido capaz de estudiar con una pantalla. Es cierto que en la universidad, ya en los últimos años, cuando estudié el máster, ya tenía yo un iPad y ya empezaba a ser frecuente entre los profesores dar apuntes en PDF, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso muchos libros digitalizados y tal. Y en mi caso siempre tuve grandísimas dificultades, no ya de estudiar, sino el mero hecho de la lectura. Siempre me ha resultado más, no sé, más fácil de aprender la información cuando era en papel físico, ¿no? No sé cuál ha sido tu experiencia en ese sentido. Sí, a mí me sigue ocurriendo a día de hoy y estoy acostumbrado ya a contenido digital, pero soy de la vieja escuela e incluso me imprimo PDFs para poder leerlo en papel porque se me cansa la vista o simplemente me gusta tomar notas y se me hace más difícil verlo en un ebook, en un iPad, y no digamos ya si pues eso quiero subrayar o estudiar directamente. Para mí siempre ha sido, en la pantalla ha sido imposible. Verdad que en la universidad, luego en los colegios, institutos, colegios, se ha fomentado, yo creo que desde la administración y luego ha sido en parte bien acogido por profesores, porque yo creo que en muchos casos les facilitaba la tarea. Pues sí. Sobre todo en momentos iniciales de su carrera, verse apoyado por un PowerPoint, verse tal, como que les daba cierta seguridad. Y luego les facilitaba el trabajo un poco a los chavales también, no tenían que tomar notas. Está demostrado que tomar notas facilita luego el estudio, tomar notas a mano facilita luego a la hora de estudiar.
pero el que ellos, no, atendedme a mí, no toméis notas, que luego en reprografía vais a tener estos PDFs para recoger. No sé hasta qué punto, vamos, para mí creo que no es nada beneficioso. Y los chavales. Luego hay otra cuestión más práctica, que es que tampoco creo que tenga esto mucho futuro, en el sentido de que hay este fenómeno que se conoce como efecto LIMBY, que viene a decir que cualquier tecnología, cualquier idea, cualquier innovación, cuanto mayor sea su vida pasada hasta el momento presente, mayores son las probabilidades de que sobreviva otro tanto en el futuro. Entonces lo hemos visto no sé, con los compact discs, ¿no? Los CDs, que en su día fueron como lo más novedoso. Yo me he gastado un dineral en mis colecciones de discos que están ahora metidas en un cajón criando polvo. Yo creo que pasa un poco lo mismo con esto. La escritura pues, tiene milenios de antigüedad y lo más probable es que dentro de 100 años, 200, siga escribiendo. Siga viendo el tema manuscrito antes que estas tecnologías así más modernas. Entonces, no le auguro un buen futuro en ese sentido. Fíjate que a nosotros nos han ofrecido aquí, siempre te viene algún vendedor, ¿no? De estos que van puerta a puerta, y que si pizarras digitales, que si un aula virtual o lo que sea. Honestamente no he tenido jamás el menor interés en incorporar ese tipo de herramientas a nuestra educación. Y sí, pero también ha pasado, ahora que lo nombras, de padres que han venido a visitar la academia antes de apuntar a su hijo y lo han preguntado, oye, pero ¿os apoyáis en contenido digital? Porque lo veo muy como la antigua usanza, ¿no? Tal. Y digo, sí, trabajamos sobre papel, con boli, con lápiz, nada de contenido digital, que ya tienen bastante en casa. Efectivamente. Volviendo a una de las preguntas que formulábamos al principio, yo, bueno, que me conozca ya sabe que soy un gran defensor de los videojuegos. Sí, vamos, yo todos los fines de semana juego con mis hijos. Y fíjate que para mí hay una gran diferencia en los contenidos que uno consume con móvil o tablet frente a los que puede consumir en un televisor, ¿sabes? Esos videojuegos, por ejemplo, que pueden ayudar a desarrollar la perseverancia, que ayudan a gestionar la frustración. No te hablo de los antiguos, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Pero un Super Mario, ¿no? De la vida, eran juegos difíciles y te castigaban, ¿no? Si cometías un error, tenías que volver a empezar. Ahora los juegos que consumen es todo inmediatez, es más la versión TikTok de un videojuego, ¿no? Es todo consumo. Si no eres capaz de superar algo, tienen esto que llaman pay to win, ¿no? Que pagas un euro y te dan 100.000 monedas o historias de estas, ¿no? Entonces, para mí no es lo mismo. Y no es lo mismo un TikTok que verte una película en Netflix, tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la variante móvil o tablet fomenta mucho más esta resistencia al foco y toda esta tendencia a pues, perder la atención con tanta facilidad. Sí, en el propio diseño de las aplicaciones, dentro de que pueden tener similitudes, no es lo mismo su desarrollo en el formato tablet o móvil de Instagram, de YouTube o tal, que en el formato digital. Y luego aclarar de nuevo que la tecnología per se, o la aplicación de la tecnología per se en la escuela no es mala, no es lo mismo que, bueno, pues tú a un chaval a lo mejor en el colegio le dejes un móvil para que le enseñes a programar, a iniciar los primeros pasos de un videojuego, de una aplicación, que lo tenga para ver TikTok, ¿sabes? El problema es que no se establece un control probablemente sobre lo que ese chaval está consumiendo con el móvil, ¿sabes? Porque es muy difícil, sobre todo pues, en determinadas familias. Esto es un problema un poco transversal a la sociedad, pero en determinadas familias a lo mejor, porque ambos trabajen, padre y madre, tal, el chaval va a tener el móvil en su mano en todo momento, ¿sabes?
Has dicho algo interesante al principio cuando hablabas de que el niño necesita que si la mirada, que si no sé qué. Fíjate que muchas veces lo ves, yo lo veo incluso en mi propia casa, que es una cosa que estamos empezando a corregir, y es que aunque el niño no tenga el dispositivo, porque es muy pequeño y tal, yo a mis hijos de 6 y 4 años no les pongo la tablet mientras comemos, no hay tablet en casa, de hecho. Pero aunque no lo tenga ellas, a veces sí que la tenemos nosotros. Mi mujer y yo estamos, yo qué sé, desayunando o lo que sea, y sí que nos ves y el niño te está hablando, sí, sí, hijo, no sé qué tal. Es jodido cuando nosotros mismos, los adultos, somos los primeros afectados, ¿verdad? Es que estamos hablando de educación y su aplicación a la educación, pero esto es una droga muy potente. O sea, gente como tú, como yo, y más mayores que no, ni en sus futuros, tío, imaginaban el poder trastear, bueno, tener un aparato más potente que un ordenador en el bolsillo, se han visto completamente golpeados y son auténticos yonkis. Totalmente. O sea, conozco gente de 50 años y tal, completamente adicta al móvil. Es curioso que hayamos perdido, digamos, ese principio de precaución, que es lo que ha hecho que yo creo que el ser humano sobreviva y se haya convertido en una especie dominante en el planeta, ¿no? Digamos que el paranoico es el que ha sobrevivido, ¿no? Tradicionalmente. El que veía ahí una silueta entre unos arbustos y salía corriendo, ¿no? Era al que no se lo comía una bestia. Y en la sociedad de hoy da la sensación de que al que alza la voz contra algo y previene, eres un agorero, es que eres un paranoico, es que tal. Pero es que aquí, joder, es muy llamativo, tenemos mucha evidencia. Ya habrá que ver el grado, ¿no? ¿En qué medida perjudica una pantalla a un chaval? Pero que perjudica parece indiscutible, ¿no? Entonces, ¿con qué sentido metemos estos dispositivos en el ámbito educativo? ¿No? Parece un poco disparatado. Y me interesa a lo mejor que exploremos también las causas, el por qué hay esta obsesión con introducir esta nueva tecnología. Digamos que es una manera, yo encuentro que tenemos una ambivalencia, una contradicción, ¿no? Entre esa veneración que tú también has mencionado antes hacia lo nuevo, lo innovador, el querer estar ahí en la vanguardia. Si soy un colegio y quiero dar esa apariencia de tecnología puntera aplicada en las aulas y no sé qué, pero al mismo tiempo hay un miedo al cambio, ¿no? El que es inherente al ser humano, ¿no? Ese rechazo. Entonces, llegamos a una especie de término medio que es muy salomónico y que ni obtenemos los beneficios, digamos, de esa tecnología, ni los beneficios de lo tradicional. Hemos conjugado de la peor manera posible encuentro, porque aplicamos estos dispositivos de manera que en la superficie de sensación de innovación, pero no adaptamos el currículo, ¿verdad? Los contenidos que siguen siendo los mismos. Sí, entonces, sí. Entonces, te encuentras una sociedad que tiene un montón de herramientas que no sabe utilizar y que encima se ve perjudicada por todos estos derivados, ¿no? que llevamos comentando desde el inicio del podcast. No sé tú cómo lo... Bueno, dejamos caer un poco también en el primer capítulo, ¿no? de asumir cambios de manera crítica. Introducirlos de manera crítica sin pararnos a pensar si es beneficioso, si no, y dónde lo vamos a aplicar, de qué manera lo vamos a aplicar, cómo adaptamos el currículo a esas nuevas tecnologías, qué fines buscamos, más allá de decir, no, que los chavales se formen en las TICs. Y probablemente también tengamos un profesorado que no se ha formado en ello. Porque cuando se introdujeron las pizarras digitales hubo que formar a profesores para que aprendieran a utilizar esas pizarras digitales. Luego también había muchos intereses económicos, ¿sabes?, para la introducción de esas pizarras digitales. Pero yo creo que el problema de base parte efectivamente de que damos por sentado que el modelo educativo no va a cambiar, que está bien como está,
y que solo necesita esas pequeñas mejoras, y creemos que lo modernizamos introduciendo pantallas. ¿Por qué? Porque los chavales atienden mejor a las pantallas, ¿sabes? Y a lo mejor, claro, el profesor no puede competir con TikTok, y creemos que por meter la explicación del Imperio Romano en una pantalla, el profesor, o sea, el alumno nos va a atender más. Y no, o sea, no es porque tenga una pantalla el alumno vaya a atender. Es decir, es el tipo de contenido que le estoy ofreciendo lo que le causa esa ganas de estar conectado constantemente, ¿sabes? Es delicado. Hay un mito clásico, que es el del lecho de Procusto, que era este personaje que cuando recibía, ¿no?, a gente en su casa y les ofrecía un lecho en el que pasar la noche y dormir, quería que todo fuera exacto, ¿no? Y en lugar de adaptar el lecho al invitado, lo que hacía era adaptar el invitado al lecho, bien fuera estirándole, ¿no?, o cortándole los pies para que cupiera exactamente las dimensiones de la cama. Y parece que es un poco lo que estamos haciendo salvando las distancias, ¿no? Pero eso que hacemos con los chicos, ¿no? Adaptamos, pues llevamos al extremo de medicar a chavales, ¿verdad?, con anfetaminas, si no me equivoco, Sí. que suele ser el tratamiento para estos trastornos. Llegamos a ese extremo antes de pensar en que a lo mejor lo que necesita un cambio es... Hay que desintoxicarles de base, es decir, sí, pero eso es un problema ya de medicalizar la sociedad en todos los aspectos, y en este particularmente, Sí. de hacer un diagnóstico, medicalizarle y que siga con su pantalla, ¿sabes? Sí, no sé, igual ya estoy divagando mucho, pero bueno, el título del podcast es Divagas, o sea que también nos da pie un poquito a estas cuestiones, pero sí, como tengo formación en antropología, pues me interesa quizás rascar un poquito y ahondar en los orígenes de esto, y es algo que veo mucho si hay algo que podamos llamar sociedad occidental o cultura occidental, que tengo mis dudas de que así sea, pero bueno, por lo menos es una convención que todo el mundo entiende. Sí que tengo la sensación de que somos una sociedad muy reactiva, ¿no? Que nos preocupamos bien poco de la etiología de cualquier fenómeno, de cualquier problema. En medicina esto es muy corriente. Siempre los tratamientos son muchas veces sintomáticos en vez de buscar el origen, ¿no?, de la enfermedad. Esto contrasta mucho con, por ejemplo, la medicina tradicional china, en la que se decía, ¿no?, antiguamente que el médico del emperador era decapitado si el emperador enfermaba. No era si no conseguía curarlo, era que no, se trataba de prevenir la enfermedad, no de curarla una vez estaba allí. Somos muy tendentes a esto en todos los sentidos, ¿no? No sé si es parte de nuestra herencia judeocristiana, a lo mejor, ¿no? No sé cuál será el origen exactamente, pero sí que en el cristianismo siempre he observado esto, me ha resultado muy llamativo, que uno peca y a continuación se le expía, ¿no?, por sus pecados, pide perdón, se disculpa y se le perdona. Entonces, la educación no se salva, ni mucho menos, ¿no? Parece que vamos siempre a trompicones, que siempre reaccionamos en vez de anticiparnos a los problemas. Y ya te digo, yo encuentro que esto es algo muy, muy inherente a nuestra cultura. Entonces quizás de ahí venga el asunto. No sé tú cómo lo ves, Raúl. O sea, probablemente tenga algo de cultural, y probablemente también tenga que ver con un poco irresponsabilidad por parte de la sociedad, una irresponsabilidad creciente por parte de la sociedad, de dejar todos nuestros problemas y la solución de los mismos en manos de otros. Sí. Es decir, yo no soy responsable de mi salud, ¿sabes? Yo lo que quiero es que cuando caiga malo, voy al médico, me den una pastilla y me curen. Pero no quiero tener que cuidar mi alimentación, ir al gimnasio, cosas así. Con la educación, yo quiero llevar a mi hijo a un colegio y que mi hijo venga con conocimientos y educado. No quiero, en cierto modo, ser yo el que tenga también que dedicar tiempo a educar a mi hijo. A nivel político pasa igual. Yo quiero que el político de turno me arregle y me solucione, en cierto modo, mis problemas. Entonces,
como creamos una sociedad un poco irresponsable, desde mi punto de vista, vienen estos fenómenos también. Echamos balones fuera, delegamos en exceso. Sí. Yo leí hace poco un artículo que casualmente salió en un examen de selectividad, no sé, de 2019 me parece que era por ahí. Y te dije el otro día el autor, se me olvidaba. No sé, Sí, pensaba que era José Antonio Marina, pero no, era la otra. Bueno, en cualquier caso, fuera quien fuera, hablaba de padres vándalos, creo que los llamaba, que les encanta montar un pollo, ¿no? Cada vez que la responsabilidad cae sobre otro, bien sea un profesor, bien sea un cuidador, una cuidadora, una niñera. En cambio, cuando se trata de ellos mismos, porque el tipo contaba una anécdota de que visitaba un castillo donde la muralla no tenía balaustrada, no tenía barandilla, uno podía caer al vacío y los niños correteaban allí como si no pasara nada. Entonces, son completamente irresponsables cuando la responsabilidad recae sobre ellos mismos, pero no tardan en alzar la voz y montar un pollo cuando se trata de, ya te digo, colegio, academia, etc. A mí me hace mucha gracia muchas veces que hay un chaval aquí que viene a lo mejor 1 hora por semana a resolver dudas y cuando suspende, ¿sabes? La culpa no es de que no ha hecho ni el huevo en casa, la culpa no es de que las 7 horas que pasa en el colegio, la culpa es de la academia, que viene aquí el chaval 1 hora por semana y no hemos conseguido sacar adelante, ¿no? Entonces, pero bueno, gafas del oficio. Sí, no, uno ya cuenta con ello. Pero bueno, al final, que a lo mejor nos estamos desviando un poco, sí. Quedamos en que efectivamente los chavales en casa, en el colegio, pasan muchas horas delante de un terminal, de un teléfono, viendo un contenido que nadie controla. Y somos conscientes de que esa atención y ese tiempo que dedican a esa actividad en concreto se está robando a otras actividades que hasta el día de hoy hemos considerado, y creo que seguimos considerando, que son positivas, como por ejemplo lecturas. A los chavales, ya lo hablamos en el primer capítulo, les faltan lecturas. Conversaciones con sus padres, conversaciones con amigos, aburrirse, la importancia de aburrirse como para ser creativo. O sea, todas esas actividades exigían un tiempo que hoy no lo tienen porque se lo dedican a las redes sociales y me ocurre a mí mismo. Yo antes leía mucho más de lo que leo ahora. ¿Por qué? Porque dedico un tiempo, mucho o poco, a las redes sociales. Entonces, si dábamos por bueno que esas actividades eran beneficiosas, el escribir una redacción, el leer un libro, el tal, y hay una actividad en concreto que es el uso del móvil, se la está robando, hay que poner en una balanza qué actividad es más beneficiosa. Y yo creo que no hay duda, no sé si el móvil será malo, pero no hay duda de que una conversación con tus padres, con tus amigos, una lectura, era más beneficiosa. Sí. Es verdad que hacemos mucha referencia al lenguaje escrito, falta de comprensión lectora y una pésima expresión escrita, pero recientemente me comentaste que tuviste que dar una clase de lengua donde los chicos tenían que escribir una argumentación y por escasez de tiempo, por el motivo que fuera, dijiste, bueno, vamos a hacerlo oral. ¿Por qué no cuentas aquí a los oyentes oralmente, la experiencia? Sí, era un texto argumentativo, tenían que escribir un texto argumentativo y no daba tiempo y quería además verlo en persona con ellos, entonces le dije, venga, pensadlo y vamos a hacerlo de manera oral. Tampoco era capaz de expresarse oralmente, de argumentar un asunto o sea, para ellos, de su nivel, no era especialmente complejo. No era capaz de estructurar en marcha sus ideas. Hay un factor adicional que me acaba de venir a la mente, no tenía esto anotado ni mucho menos, pero claro, el problema del dispositivo es que incluso si contiene los apuntes o la lectura de turno, en el mismo aparato tienes también la distracción. Porque es verdad que eso, no es que te dicen en el colegio, no, el Chromebook eso está capado, eso no, está restringido el acceso y tal.
perdóname, aquí vienen los chavales que enseguida con nosotros congenian y te cuentan ahí los intríngulis y los secretillos. No, profesor, no te llamo por tu nombre de pila, pero bueno, que aquí todo el mundo sabe perfectamente hacer el chanchullo. O sea, si saben más tecnología que los adultos, sobrepasan esas barreras y tienen la distracción, la red social, la que fuera, en el mismo aparato en el que supuestamente tienen que llevar a cabo el estudio. Sí. Con lo cual, es O sea, te lo darles un arma reconoce, cargada. si te lo reconoce, ¿no? Oye, no, pero que esto lo paso por la IA y me traduce el texto para inglés. O pregúntaselo a no sé qué y te da la respuesta inmediatamente. Niños de primaria. Entonces, probablemente nosotros estamos más o menos formados en tecnología, pero a lo mejor tiene un profesor que tiene ya 50, 60 años y todo esto le pilla, ¿sabes? Pasadísimo. Y pues se la dan con sopa con ondas a ese tío. Efectivamente. No sé, bueno, yo voy a aventurarme y ya te digo, aunque sea a lo mejor descabellado y demás, pero para mí sí que hay una relación directa, más allá de la epigenética, entre al final, joder, existe lo que conocemos como neuroplasticidad, ¿no? Es decir, el cerebro se le educa, incluso físicamente se crean nuevas neuronas, etcétera, y el entorno tiene un impacto muy fuerte sobre esto, más cuando uno es de estas edades, ¿no? Entonces, echo en falta más ensayos clínicos, más estudios bien estructurados, que yo creo que están a caer, honestamente, donde se evidencie esto que estamos comentando. Porque no... Vamos a ver. Que hay un diagnóstico que se ha triplicado en los últimos 5 años, eso es un hecho. Ahora bien, como tú mencionabas, esto puede deberse a sobrediagnóstico, a infradiagnóstico previo, que ahora se le ha dado más visibilidad o lo que fuera, o a que efectivamente el entorno está incidiendo sobre las personas, generando más problemas en este sentido. Y yo me inclino por esta tercera vía. Puede haber un poquito de las otras, no voy a negarlo, pero para mí claramente estar, como tú decías en esas cifras que nos dabas al principio, 6 horas diarias viendo clips de una media de 10 segundos haciendo scroll, me niego a creer, me resisto a creer que eso no tenga una relación directa con lo que vemos en el aula de que los chavales no son capaces. O sea, tiene un impacto. Indudablemente tiene que tener un impacto en la cabeza de los niños. Si la tiene la de un adulto, es lo que te decía, que no ha tenido esa tecnología y ahora se levanta y echa mano del móvil de primeras, pues estos niños que pasan 5 o 6 horas, que ellos mismos te reconocen aquí, que se acuestan a las 11 y cogen el teléfono, porque el teléfono es su despertador, y se ponen a mirar un rato TikTok y de las 11 a 12 y media, una. Han estado 1 hora y media, 2 horas viendo TikToks, ¿sabes? Eso tiene un impacto indudablemente en la cabeza de los chavales. Sin lugar a dudas. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más para cerrar y tal. Claramente nuestra postura creo que no es inequívoca y no da lugar a ningún tipo de duda. Estamos radicalmente en contra de esto y recuerdo quizás con un romanticismo un tanto ya exagerado, ¿no? Hiperbólico, el día del apagón que tuvimos, en el que durante unas horas estuvimos aquí sin dispositivos y, joder, recuerdo, tengo algunos alumnos que me dicen, no, es que en la organización escuchabas risas, los niños jugando, voces, tal. Yo recuerdo que llamamos a nuestros vecinos que claro, con la vitrocerámica y demás no podían cocinar, les invitamos a nuestro jardín y cocinamos con el butano, ¿no? Hicimos una paella para todos. Pues, joder, esto... A ver, tampoco me las quiero tirar aquí. Pero, joder, si esto sucediera de vez en cuando, no te digo vamos a vivir sin tecnología, vamos a volver aquí a un medievo, como los Amish, ¿no? Tampoco vamos a exagerar, pero, caramba. Yo lo disfruté. Sí. Yo lo disfruté. Verdad que según iba llegando la noche, y donde yo vivo
luego tardó en llegar la luz de nuevo, me iba poniendo nervioso. Sí. Es decir, durante el día pues aproveché para dar un paseo, veías un montón de niños como nunca, vamos, como cuando yo era chaval, jugando al fútbol, con patinetes, con los padres, todos. Ya según iba anocheciendo y no llegaba, yo creo que la gente se fue, al menos a mí me lo dijeron, poniendo nerviosa de no poder echar mano a la televisión, al móvil y demás. Pero yo creo que vino bien y vendría bien que de vez en cuando consiguiéramos desconectar. Pues sí. Entonces, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer? Sé que es una cosa que está fuera de nuestras manos, pero a lo mejor en 3 aspectos. A la administración, lo que hablábamos antes, exigir como ciudadanos qué tienen que hacer las personas responsables de afrontar estos problemas. Creo que la administración tiene que exigir responsabilidades a esta industria como a cualquier otra. Es decir, no es una industria que esté libre de responsabilidades y los daños que causen, lo que decías, hay que ser cautos. Porque si están haciendo un daño en los jóvenes, o al menos dudamos de que pueda ser así, de que esté siendo así, ¿cuántas generaciones estamos dispuestos a cargarnos antes de tomar cartas en el asunto? Es decir, yo lo escuchaba y es cierto, tiempo atrás uno podía echarse un cigarro en el hospital. Y hoy lo vemos una locura. Pues a lo mejor dentro de 15 años o 20 años vemos si nos echamos las manos en la cabeza porque a los chavales de 5, 6, 7 años se les ponía un teléfono no solo en su casa, sino una pantalla en el colegio. Pero ¿cuánto tiempo vamos a esperar a tomar cartas en el asunto? ¿Sabes? Eso por parte de la administración. Por parte del sistema educativo se están dando algunos pasos. En la Comunidad de Madrid, creo que en Cataluña, en infantil y primaria se han eliminado las pantallas en los chavales y que se les pueda mandar deberes a través de pantallas. Hay algún instituto y colegio que digamos, se ha mantenido en el pasado, en esa edad media educativa, donde no, desde el principio no adoptaron este sistema educativo, ¿no? Y luego asumir los padres, nosotros como individuos, la responsabilidad, porque nadie, ni Mark Zuckerberg ni nadie nos pone una pistola, ¿sabes?, para tener el móvil en la mano, ni para que nos enganchemos al móvil nada más despertar. Entonces, los padres sí que tienen que a lo mejor, a la hora de comprar un móvil, como decía, con 10 años a su hijo, tienen que pararse a pensar el motivo por qué le voy a comprar el móvil, porque si es por seguridad, la excusa de la seguridad, hay 1000 sistemas, le puedes comprar un teléfono de llamar y mensajes, ya está, ¿sabes? ¿Por qué motivo le voy a comprar el móvil? Y también que se paren a pensar qué actividades va a dejar de hacer ese chaval una vez que tenga el móvil, ¿sabes? Pues sí, efectivamente. Al final sucumbimos a la presión social, ¿no? Es un poquito la excusa o digamos el pretexto que sale mucho es no va a ser mi hijo el único que no dispone del teléfono, ¿no? Sí, la verdad, el tema de administración, es verdad que lo hemos visto. Nadie se juega al pellejo aquí. Te comentaba el otro día que en la antigua Mesopotamia, ¿no?, el ingeniero que construía un puente tenía que dormir bajo ese puente durante un periodo de tiempo. No fuera a ser que se derrumbase y otros pagasen el pato. Pues aquí lo hemos visto con la crisis económica, por ejemplo. Se ha rescatado a los bancos en vez de exigir responsabilidades y sentarlos en el banquillo de acusados. Y con empresas tecnológicas pasa lo mismo. Aquí también culpa nuestra, ya, porque nos ponen ahí la casilla de ¿acepta usted estas condiciones? Y le hacemos clic sin pensar. Y nos ha venido esto como un tsunami súbitamente, que no nos ha dado tiempo ni a procesar las consecuencias que puede tener. Y hablo de todo, de temas de privacidad o temas de, ya incluso hablamos de neuroplasticidad y demás. Nada, simplemente formamos parte de la ola, ¿no? Como todo el mundo se ha tirado de cabeza, nosotros detrás. Y no sabes si la profundidad es de 1 metro o de 100.
Y eso es un problema. Eso es un problema. Ahora con la IA lo mismo. Vemos que se desarrolla a toda velocidad y que está dando muchos problemas. Está dando muchos problemas. Y sin ponerse uno apocalíptico ni conspiranoico, pues que es de lo que te tachan en cuanto haces la voz mínimamente. El síndrome de Cassandra, tío, de la sacerdotisa que Apolo le dio el poder de la profecía, pero también la maldición de que nadie le iba a creer. Y es así un poco la gente que alerta, oye, ojo, le tachan de catastrofista, de que te opones a la modernidad, al progreso. Y ya hay muchos problemas en los chavales del consumo de, ahora han dicho, inteligencia artificial, de bullying, que no vamos a entrar en ello, lo hablaremos en otro capítulo, pero muy relacionados con las redes sociales, con Instagram, TikTok, de inteligencia artificial, que creo que ya son suficientemente graves como para echar el freno. Sí. Sin duda. Así que nada, en relación a la administración, sin duda yo creo que hay que tomar medidas. En relación a la educación, yo sería política cero, sería muy radical en ese sentido. Nada, cero. No móviles en las aulas, nada de pantallas, volvemos al libro físico, a las fotocopias. y el tercer punto ya, bueno, tema padres y tema individuos, pues aquí ya cada uno... mirar para adentro y ya verá cada uno lo que hace y cómo educa a sus hijos. Pero bueno, yo por mi parte lo tengo claro. Sí. Y aquí también lo tenemos claro. Aquí también lo tenemos claro, sí. Muy bien, pues nada, esa es nuestra opinión. Espero que hayáis disfrutado, que si no estáis de acuerdo con cualquier cosa podéis dejarme en los comentarios, que somos muy diligentes respondiendo a todos los que dais vuestra opinión por ahí. Y en un par de semanas esperamos veros en otro episodio. Que así sea. Que estéis muy bien, muchas gracias. Chao.